voy a intentar escuchar genuinamente a esta persona. Y cuando una idea esté metiéndose así en la cabeza, la voy a quitar como mosca para intentar escuchar lo que esa persona me dice y no ese diálogo interno. Y si lo haces con esa conciencia una y otra y otra y otra vez, de repente te descubres genuinamente escuchando. Y cuando escuchas genuinamente, conectas. Y cuando conectas, se te abren proyectos, se te abren ventas, se te abre millones de posibilidades. Entonces, Hola, ¿cómo están todos? El día de hoy tengo el gustazo de poder entrevistar a mi coach, ya una adorada que pues conozco de hace algunos años, que es Gaby Blois y que ella es pedagoga, fundadora de Maestros que Aprenden, y me da muchísima emoción que estés conmigo en esta entrega. Gaby, platícanos un poquito de qué es Maestros que Aprenden. claro que sí, te cuento, pues Maestros que Aprenden es una empresa que nace de la inquietud de acompañar a profesionales que son expertos en su sector o en su tema, para que puedan integrarse al mundo de la capacitación, para que aprendan a dar cursos de alta calidad, para que aprendan a crear un negocio alrededor de la capacitación y básicamente en todo lo que tiene que ver con el diseño, impartición de cursos y capacitación es en donde nos enfocamos para poder ofrecer experiencias de aprendizaje realmente significativas en los espacios laborales y en los espacios personales de los adultos, básicamente. Perfecto, Gaby. Pues muchísimas gracias. Yo te invité ahora en esta entrega porque quiero un poco compartir con la audiencia, ¿no? Ujú, Em, mi interés, y ya lo he comentado, es poder compartir eh, pues conocimientos y experiencias para que le pueda ayudar a otra persona y que nadie se quede atrás. Esa es mi idea, es mi objetivo, ¿no? Y me gustaría iniciar con un poquito de contexto para la gente que nos está viendo. Eh, Pues el año pasado yo cumplí 50 años y ese ujú. numerito me ha movido, la verdad es que todo el tapete. Yo la verdad es que era muy feliz siendo consultora comercial, vendiendo, la verdad es que me encanta platicar con la gente, conocer, cubrir las necesidades, conocer a la gente. Pero de repente llegó ese día de, ya, tienes 50. Y la verdad es que va a sonar a lo mejor un poco raro, porque dices, bueno, o sea, no cambia nada, pero en mí sí cambió un poco. Y lo que sucedió es que dije, ¿qué quiero hacer? O sea, ya tengo 50, ¿no? Yo siento que los 50 son los nuevos 30, la verdad, ¿no? O sea, yo me siento todavía muy Y joven. los 30 son los nuevos 20 y así nos vamos. Exactamente. Pero de repente yo dije, quiero hacer otra cosa. O sea, quiero, originalmente yo dije, quiero ser youtuber, ¿no? Entonces es algo Ujú, que suena como muy chistoso, ¿no? Porque dicen, "Ay, señora, ¿no? Ya siéntese". Pero realmente lo que hice fue, bueno, eh, eh, pues abordar y salir de mi empleo, que estaba, insisto, estaba yo muy contenta, pero buscar también esta reinvención de mí misma y bueno, pues aquí con maestros que aprenden y me ha ayudado muchísimo a esta parte. Pero algo que quisiera que nos compartieras, Gaby, es, por ejemplo, a la gente de mi generación. ¿Qué mensaje podrías brindarle para que pueda comenzar? Igual y no como así tan espontáneo como el Borras, como yo, ¿verdad? Que de repente dije, ya, me voy a ver, a descubrir el mundo, ¿no? A ver qué hay ahora. Eh, ujú. pero ¿qué mensaje le darías como a la gente de mi generación, ¿no? Que es la generación X. Claro, yo les diría que nunca es ni demasiado tarde ni demasiado temprano para reinventarse.
Creo que estamos siempre esperando el momento perfecto para hacer este tipo de cambios, este tipo de transiciones. A mí la crisis me llegó a los 30, Mara, y fue una crisis muy similar a la que dices, pero a los 30, ¿no? Entonces creo que nos contamos la historia de que hay ciertos tiempos y ciertos momentos perfectos en los que todo se va a acomodar y entonces vas a hacer ese cambio y realmente la vida no es así, ¿no? Y creo que muchas veces nos contamos la historia, incluso a los 30, de que ya se nos fue el tren para una cosa o para la otra, ¿no? Y creo que eh, para mí es romper esos paradigmas y decir, pues está pasando el tren, súbete, y vamos a ver para dónde nos lleva, ¿no? Y creo que esa mentalidad de explorar y de seguir aprendiendo para toda la vida y de tomar decisiones que te lleven por diferentes caminos, pues es lo de hoy, porque antes nos decíamos que te quedas en el mismo trabajo toda la vida con el que empezaste cuando te graduaste y ahí te jubilas. Hoy en día eso no es una realidad y creo que eso nos da una gran oportunidad para reinventarnos una, dos o tres veces o las que queramos, ¿no? Claro, y realmente el tema también, eh, pues de repente es complicado porque uno, o sea, yo me veo, ¿no? Como digo, "Ay, ya debería de ser una persona madura, ¿no? A mi edad. Ujú, Este, y de repente, pues uno sigue teniendo dudas, ¿no? Más ahora que de repente uno dice, bueno, yo tengo mucha experiencia, pero de repente te queda la duda de, pero ¿y esa experiencia todavía está vigente? mm. ¿Seguiré siendo una persona competitiva en el mundo laboral? O sea, ¿en qué momento necesitamos o cómo podemos identificar que necesitamos un reskilling o un upskilling o en esa parte, ¿no? Tú que has trabajado en esta parte de para coachar a diferentes personas, ¿tú cómo lo ves, Gaby? Sí, como que se usan estos dos conceptos muy comúnmente, ¿no? Que si el reskilling, que significa un poco, pues vas a cambiar el camino, tú estabas en este sector y ahora te vas a cambiar a este, o el upskilling, que significa cómo te vas a renovar o cómo vas a innovar para el siguiente nivel o la siguiente evolución en un mismo sector o en un mismo nicho o en un mismo tema. Y creo que lo primero que yo diría es que nunca partes de cero, ¿no? O sea, independientemente de si te vas por el reskilling o si te vas por el upskilling, siempre tienes unas habilidades de base y unas capacidades de base que te van a ayudar para cualquiera de las dos cosas, ¿no? Pero sí es una realidad que en el mundo tan rápido en el que nos estamos moviendo, puede ser que empieces a ver semillitas de que lo que tú sabes, pues ya se está quedando atrás, de que están llegando nuevas tecnologías que pueden sustituir algunas de las cosas que tú hacías antes manuales o que están llegando nuevas formas de hacer las cosas, nuevos procesos. Y creo que aquí lo importante es no paralizarnos ni caer en la pasividad. Para mí eso es lo más importante, porque te puedes contar la historia de ya valí, ya me va a reemplazar la inteligencia artificial y pues me siento a sufrir y a llorar, o puedes decir, a ver, estas capacidades que tengo, que siempre son valiosas, ¿cómo las puedo ahora llevar a un nuevo sector? ¿Cómo puedo ahora empaquetarlas diferente para un nuevo puesto que ahora se está exigiendo? ¿Cómo puedo elevarlas con tecnología? ¿Cómo puedo elevarlas con inteligencia artificial? Y que partamos de eso, ¿no? Yo creo que para mí el consejo principal es no te paralices, más bien cómo tomas acción para entender dónde están las necesidades y qué es lo que se necesita de ti, siempre partiendo de lo que ya tienes. No es tirar a la basura lo que hiciste por 30 años y irte a otra cosa totalmente diferente, es agarrar eso y reencaminarlo y shinearlo, ¿no? Darle una buena pulidita para que quede más lindo y para que podamos, pues, colocarnos en espacios donde se nos necesita y donde podemos resolver problemas del mundo actual, ¿no? No del de hace 20 años.
Claro, era un poco lo que yo siempre hablo últimamente del refresh, ¿no? O sea, ¿cómo Ujú. hacemos un refresh? Oye, y por ejemplo, tú que bueno, has tenido mucha experiencia en esta parte, ¿qué competencias humanas ubicas que siguen siendo las más valiosas em, Mm. en este ámbito competitivo? Uf, sí, yo creo que el pensamiento crítico para mí es una esencial hoy en día, sobre todo viendo todo lo que está empezando a caer con la inteligencia artificial, donde podemos vernos infoxicados, saturados de información y necesitamos ser capaces de discernir, ¿no? Ahora el tema no es que sepamos consumir la información solamente, sino discernir, analizar y tomar decisiones para que no nos caiga esa gran ola de información y no sepamos qué hacer con ella, ¿no? Entonces creo que el pensamiento crítico es una esencial. Creo que la parte del pensamiento creativo también, definitivamente, la creatividad, la capacidad de innovar, de pensar fuera de la caja, es algo que no va a desaparecer y que tenemos que seguir cultivando esta capacidad. Pero creo que también me iría mucho por habilidades blandas que son muy básicas, ¿no? O sea, ¿qué hace la diferencia hoy en día? La escucha generosa. O sea, tan básico como ese. Poder sentarte a escuchar a la persona que tienes enfrente, poder comunicar asertivamente lo que estás pensando, este tipo de habilidades, poder conectar, ¿no? Estamos en un mundo donde la conexión emocional está infravalorada. La capacidad de conectar emocionalmente con alguien te permite vender más, te permite conseguir el puesto, te permite un montonal de cosas. Entonces, ese contacto visual, ese escuchar a alguien, son cosas que van a seguir vigentes hoy y en 3 y en 5 y en 10 siglos. Claro, definitivamente esta parte de la escucha es difícil. O sea, porque muchas veces lo que sucede es que en una conversación y a lo mejor uno tiene un diálogo interno, ¿no? Entonces, de repente ya dejaste de escuchar a la persona con la que estás hablando y empieza tu diálogo interno, ¿no? Y bueno, obviamente sí le sigues el hilo, ¿no? Ujú, Pero no realmente tomas en cuenta todo eso. Entonces, yo creo que ese es una gran habilidad que ujú, necesita entrenarse. ¿Tú sabes cómo ujú. podemos entrenarnos? ¿Cómo callar esa vocecita de repente? ¿Cómo podemos hacerlo? Pues es un tema de conciencia y de práctica. O sea, para mí la escucha, así como cualquier habilidad, la práctica hace al maestro. Y yo te diría, Mara, ahorita que vayas a ir a cenar con quien sea que vas a ir a cenar, haz el ejercicio de decir, no voy a traer el celular, no voy a estar pensando, voy a intentar escuchar genuinamente a esta persona. Y cuando una idea esté metiéndose así en la cabeza, la voy a quitar como mosca para intentar escuchar lo que esa persona me dice y no ese diálogo interno. Y si lo haces con esa conciencia una y otra y otra y otra vez, de repente te descubres genuinamente escuchando. Y cuando escuchas genuinamente, conectas. Y cuando conectas, se te abren proyectos, se te abren ventas, se te abre millones de posibilidades. Entonces, para mí, la escucha es una de las habilidades más subestimadas y más poderosas que tenemos en el siglo XXI. Claro. Oye, y además de estas, ¿hay alguna otra o esas dirías que son las como principales? Sí, yo creo que me quedaría con esas, pensamiento crítico, creatividad y escucha. Escucha y comunicación, ¿no? Creo que va de los dos lados, que puedas aprender a escuchar y que puedas aprender a comunicar lo que quieres comunicar, ¿no? Creo que me pasa mucho encontrarme con gente talentosísima que no tiene las habilidades para comunicar eso, para comunicar quién es y qué valor tiene. Y me toca al revés.
me toca encontrarme con gente que no es tan talentosa y que es maravillosa para vender humo y para venderse como la última chela del desierto. Entonces, la comunicación también me parece una habilidad súper relevante en el mundo actual. Oye, me parece muy, muy bien. Y por ejemplo, para alguien que quiere mantenerse vigente en su trabajo, aparte, ¿qué recomendaciones les darías? O sea, entiendo la parte de estos temas de habilidades humanas que, en mi opinión, debe ser una responsabilidad personal. O sea, ahí Ujú, si hay normal, yo no sé qué tanto o qué actualmente qué tan fácil o qué tan tradicional es que les den a las personas un curso de escucha. Me ujú, parece que eso en algún momento se dio, a mí me tocó, pero ya ahorita ujú, está como pasando un poquito de moda. ujú, Eh, y eso es algo que me parece que debe de ser un tema personal y cada quien debería estas habilidades asumirlas y reforzarlas y entrenarse, pues hay muchos lugares, ¿no? ujú, Pero en la parte, por ejemplo, más técnica, ¿cuál sería como tu recomendación en ujú. cuanto a la búsqueda o la actitud o de poder seguirse actualizando en su materia? ¿No? ¿Cuál Ujú. crees que sea los pasos o las recomendaciones para hacia ese lado? Yo creo que una persona nunca se va a quedar obsoleta en la medida en que tenga la capacidad de detectar los huecos y llenarlos. ¿A qué me refiero? Voy a elaborar. A ver, sí, elabora. Eh, si tú estás en un sector y eres capaz de poner mucha atención, y ahí regresa a la escucha y regresa a la observación, y eres capaz de poner mucha atención de en dónde están los problemones de ese sector, en dónde están los dolores de ese sector, cuáles son los dolores de cabeza de los grandes, de los altos mandos en ese sector. Y de esa manera tú eres capaz de adquirir habilidades para tapar esos huecos, para aliviar esos dolores, nunca te vas a quedar obsoleto. Y cuando ya aprendiste a tapar unos huecos, entonces van a salir los siguientes y repites el camino. Vuelves a detectar los huecos y ves que necesitas tú desarrollar, te mantienes actualizado y en lugar de estar pensando nada más en a ver de qué nueva cosa me actualizo en función de las necesidades de mi sector, me actualizo en función de los problemones de mi sector. Cuando ese es tu guía o tu brújula, está muy difícil que te quedes obsoleto porque constantemente estás adquiriendo nuevas herramientas para realmente atender necesidades y no nada más porque te gustó un tema y tomaste un curso bonito, ¿no? Creo que esa es para mí la gran diferencia entre una y otra. Súper. Y algo que me gusta mucho de lo que haces en Maestros que Aprende es, es este tema de accionar, ¿no? Ujú, Porque el plan, bueno, los planes son padrísimos, ¿no? Cualquier programa para hacer planes, diagramas de flujos, todo lo que quieras. Bueno, a mí me encanta, ¿no? Este, ujú, pe- eh, ¿cómo, cómo podemos eh, pues sí, construir un poco un plan, ¿no? De crecimiento personal. ujú. Pero sobre todo accionarlo. O sea, entiendo, o sea, a lo mejor me vas a decir, pues accionar, ¿no? Sí. Pero ¿cuál es como tu recomendación en esta parte? Sí, creo que justo, ¿no? O sea, yo insisto mucho siempre con el más vale hecho que perfecto. Ajá. Y insisto mucho en eso porque soy procrastinadora y porque me encanta rumiar ideas en mi cabeza y que se queden dando vueltas y en mi cabeza están perfectas y maravillosas. Y creo que es una tendencia que solemos tener
porque Sí, ahí te quedas en la seguridad de tu cabeza, ¿no? sí, Al final accionar siempre es ponerte vulnerable y asumir riesgos y dar el paso y prestarte a que no sucedan las cosas como querías que sucedieran y a caerte y a tener que levantarte y a un montón de cosas, ¿no? Entonces, ahí es donde el accionar se torna complicado. ¿En qué insistiría yo? En que no te abrumes con el plan enorme de visión a largo plazo y esto es algo enorme que quiero hacer. Yo te digo, pon atención a cuál es el reto que quieres resolver y ve el siguiente paso y acción. O sea, no ver la escalera completa de 40 y tantos kilómetros. Ve el siguiente escalón y haz eso hoy. Y eso hoy puede ser, graba un video, puede ser, escribe un correo a alguien, puede ser, mándale un WhatsApp a alguien, puede ser, lee un capítulo de un libro. No tiene que ser perfecto y no tiene que ser enorme, puede ser una cosa muy chiquita que te acerca un 1% a la meta que tienes. Y eso para mí es un tema, hay muchas personas que tienen esa motivación y ese empuje, pero muy pocas que tienen esa constancia y esa perseverancia. Y los constantes y los perseverantes somos los que llegamos lejos versus los motivados, de un día sí y uno no. Entonces creo que para mí eso ha sido un gran aprendizaje en este emprendimiento del negocio, ¿no? claro, ahorita me acordé como, bueno, es que en mis tiempos hablábamos de la tortuga y la liebre. Un poco me da esa impresión, Ujú, ¿no? Este, como la liebre pues sale corriendo y la tortuga pues va paso a pasito, ¿no? De repente, y es que sí pasa, o sea, la verdad es que sí pasa de repente, ujú, que quieres hacer todo. A mí me pasa muchísimo. Quiero hacer todo al mismo tiempo. Y de repente, y hay veces que lo logro, pero de repente ya estresada, ¿no? Ya, porque ujú, quiero hacer todo y bueno, de repente ya tienes que tomar un respiro y bajar a la velocidad para ujú. enfocarte en lo que necesitas, ¿no? Así es. Súper. Oye, Gaby, ¿y tú conoces alguna historia como inspiradora de reinvención, para compartirla, ¿no? Que pueda dar como, como algún ejemplo. Pues una obvia la estoy viendo a los ojos, Mara, pero yo sé que no quieres que hable de esa, entonces te voy a traer otras. Ajá, Pues mira, pienso en dos historias, ¿no? Para mí una que tengo ahorita muy reciente, estoy pensando en uno de nuestros alumnos del programa, que se llama ujú, Eduardo. ujú, Eduardo, pues justamente le tocó ser director de áreas de ventas muy importantes en grandes empresas y ajá, esa era su background, ¿no? Las grandes empresas y el ser director comercial, director de ventas. Y justamente en este proceso de reinvención decidió que ya quería hacer su propia cosa y su propio camino. Y desde ese camino, pues lo que para mí fue muy valioso fue pues verlo salirse de su zona de confort, ¿no? Porque incluso personas con un montón de experiencia en una cosa, para Eduardo fue un reto enorme hacer una masterclass, ¿no? Y ajá, salirse a lo mejor de algunas ideas de las ventas que tenían. Y para mí fue un ejemplo de justo ese upskilling, ¿no? Cómo tomas habilidades que ya tienes, que siguen siendo relevantes, porque las ventas siguen siendo relevantes, pero les agregas capas importantes de herramientas tecnológicas, de herramientas comerciales, de las redes sociales, de hacer un embudo de ventas digital y entonces funciona bien diferente y aparte ya lo haces a tu modo y con tus propias reglas. Entonces, para mí ha sido muy emocionante ver ese proceso de reinvención. Y creo que otro es mi mamá, ¿no? Para mí mi mamá es un ejemplo muy, muy claro de reinvención, de lo mismo, ¿no? Ella
trabajó muchísimos años en empresas, experta en adultos mayores, siempre con adultos mayores por décadas, y de repente llegó un punto que dijo, bueno, pero ahora ya lo voy a hacer por mi cuenta, como consultora, como capacitadora, y también fue un proceso complicado de reinvención, pero en el momento en el que pues empezaron a salir las cosas, fue evolucionando y ahorita tiene la enorme libertad de irse a visitar a su sobrina mes y medio a Estados Unidos porque ya está en otro lugar en su desarrollo profesional. Entonces creo que son dos ejemplos que para mí me quedan muy claro ese proceso de reinvención que podemos vivir, ¿no? Claro. Oye, Gaby, pues muchísimas gracias. Para cerrar, ¿cuáles serían tus tres consejos claves que les darías a las personas que se sienten desfasadas, ¿no? Pero quieren tomar el control de su carrera para no esperarnos a que mañana te digan, ay, gracias, tienes 45, 50, 55 años y pues ya no eres necesario y Ujú, pues sale a buscar trabajo, ¿no? ¿Y cuál sería ujú. tus tres consejos para estos contemporáneos míos que les Híjole, pudiera pasar? lamentablemente eso que dices es el pan de cada día y es doloroso ver que suceda, ¿no? Entonces, Claro, creo que para mí el primer consejo sería no pongas todos tus huevos en la misma canasta. Si ahorita ¿ok? tienes un trabajo y tienes la fortuna de tener un trabajo, ve pensando cuál sería un segundo ingreso que podrías estar armando una carretera alterna con la que puedas ir pensando ese segundo ingreso, ¿no? Que creo que se conecta con mi segundo consejo, que es muchas veces la respuesta no está allá afuera, está en voltear la cámara hacia ti, en poder tomarte una pausa, sentarte y decir, a ver, ¿cuál es mi experiencia laboral? ¿Cuál es el cronograma de trabajos que he tenido? Esa experiencia que me ha dado, qué talentos, qué habilidades tengo, qué me apasiona, qué me emociona así en el corazoncito, qué problemas he resuelto para empresas en el pasado que ahora podría resolver desde otro lugar diferente, ¿no? Entonces, ese voltear la cámara hacia ti y tomarte una pausa para ver quién soy y qué quiero hacer de mi vida y cuáles son mis habilidades es súper importante y a veces nos la saltamos y por eso andamos nada más siguiendo tendencias, ¿no? Y creo que la tercera y muy relacionada con esa es detecta problemas y necesidades reales. O sea, date a la tarea de investigar, de analizar dónde hay problemas, hay muchísimos por todos lados, y cómo toda tu experiencia la puedes empaquetar para ayudar a personas a resolver problemas. Puede ser como lo hacemos nosotros con cursos, pero puede ser como consultor, pero puede ser insertándote en una empresa, pero puede ser de cualquier manera las personas que aportamos valor y que atendemos necesidades, somos quienes no dependemos de que nos seleccionen allá afuera. Ya tenemos dentro de nosotros todo lo que necesitamos para seguir desarrollándonos profesionalmente de aquí en adelante, ¿no? Y creo que eso es bien importante. Y bueno, voy a agregar un cuarto, Mara, Sí, sí, perfecto, que, perfecto. que es este tema, yo creo que es esencial de la tecnología, ¿no? O sea, yo creo que en el mundo de hoy no podemos quedarnos atrás en el tema de las herramientas tecnológicas, pero no nada más porque sí, ¿no? Sino con propósito. ¿Qué propósito tienes y qué herramienta tecnológica te puede ayudar? Y cómo vinculas propósitos con herramientas que te ayuden, que te agilicen, que te automaticen procesos. Creo que ese es el extra que agregaría, que no se queden atrás y se suban al tren de las herramientas tecnológicas y la inteligencia artificial, porque definitivamente ese es un upskilling necesario para todos los que Para todo. hoy en día estamos en el mundo laboral. Claro, claro, y me encanta porque muchas veces lo que sucede es que dices, bueno, yo ya tengo experiencia, ¿no? Recuerdo ahorita una anécdota de cuando mi papá se jubiló hace muchos años, ¿no? Ujú, Él entró a trabajar a una empresa y ujú, él era médico y le ujú, pidieron que aprendiera a trabajar, o sea, él ya jubilado,
Ujú, en la computadora. Y entonces él decía, yo cómo voy, o sea, decía, bueno, pues yo, pues enséñenme cómo, porque solo la secretaria, o sea, hace como veintitantos años, dice, solo la secretaria usaba la computadora. Yo, como médico, no usaba. ujú. Obviamente, te digo, te estoy hablando de mucho, Sí, 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 no, pero pero es como va cambiando, es ¿no? actual. Y como lo voy viendo, te digo, es que la edad. Ay, sí. Ujú, O sea, me ha tocado ver como tanta, toda esta trayectoria y como bien lo dices, ¿no? El poder estar a la vanguardia en cuanto a las herramientas tecnológicas que se necesitan ahora y la número uno que se va a necesitar para adelante es la inteligencia artificial. Entonces, sí. vamos a tener que estar ahí aprendiendo no nada más para decirle a ChatGPT o al que te guste, ayúdame a hacer una receta, sino a hacer muchas Ujú. más cosas que eso. Sí, y o sea, yo creo que mucho vinculado con lo que dices. Esa mentalidad de aprendiz hace toda la diferencia, ¿no? O sea, creo que muchas veces desde el ego nos contamos la historia de que ya acabamos de aprender y ahora nos toca ser maestros, ¿no? Y al Exacto. final la premisa detrás de maestros que aprenden es esa, es a veces te toca enseñar, a veces te toca aprender y nunca puedes dejar esa mente de aprendiz de que en algún momento no sabes y hay alguien que te puede guiar y hay alguien que te puede acompañar y tienes que estar dispuesto, porque si el ego te gana, estás perdido. Creo que esa es una mentalidad importantísima en este mundo que se mueve a una velocidad inmensa. Claro. Pues Gaby, muchísimas gracias por tu generosidad, por tu tiempo. Si la gente quisiera seguirte o seguirlos, ¿dónde los pueden seguir? Claro que sí, en todos lados, en Facebook, en Instagram, en LinkedIn, en YouTube, nos encuentran como maestros que aprenden. Justo acabamos de sacar nuestro podcast en YouTube, en Spotify, Ah, pueden muy bien. encontrarnos también como maestros que aprenden. Y también si quieren contactarme a mí, en todas las plataformas, Gaby Bloise, también me pueden encontrar ahí y con gusto les apoyamos. Si quieren reinventarse hacia el mundo de la capacitación, vénganse para acá, que se pone bien divertido. Ya lo sé, porque ahí andamos. Perfecto, Gaby. Pues te mando un abrazo fuerte, fuerte y me encanta y muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy. Muchas Igual, Mara, gracias. muchísimas gracias por haberme invitado a este espacio. Qué honor estar aquí acompañándote en este proyecto. Muchísimas gracias. El honor es mío. Hasta luego. Nos vemos, un abrazo. Si te gustó, no olvides darle like y darle clic en la campanita para que te avise YouTube cuando haya un nuevo estreno. Gracias.